El Valle de los Reyes. Un laberinto subterráneo de antiguas tumbas egipcias excavadas hace más de 3000 años y lugar de descanso final del famoso rey niño, Tutankamón. Cuando encontró la tumba del rey, fue fantástico. Ningún descubrimiento ha generado nunca tanta excitación como el de Tutankamón. Ahora, los equipos trabajan en su tumba para desenterrar sus misterios. Incluso ahora seguimos descubriendo nuevas incógnitas. ¿Por qué es tan especial la tumba de Tutankamón y cómo pudo permanecer oculta durante más de 3000 años? Para averiguarlo, nos aventuraremos al interior del Valle de los Reyes y lo desmontaremos. Exploraremos sus cámaras ocultas y sarcófagos de oro para revelar los secretos que oculta esta maravilla de la antigüedad. Desmontando la historia. El secreto oculto de Tutankamón. A orillas del río Nilo, oculto en un laberinto de roca, se halla un antiguo cementerio monumental. El Valle de los Reyes. Extendiéndose tras gigantescas entradas de piedra, decenas de tumbas subterráneas se convirtieron en el lugar de descanso final de los poderosos faraones egipcios. El Valle de los Reyes fue utilizado para los enterramientos reales durante unos 500 años. Su principal preocupación era proteger el cuerpo del faraón, que sobreviviera y perdurara para la eternidad. Hoy en día, equipos de todo el mundo utilizan los más modernos escáneres y tecnología forense para desenterrar los secretos de estas cámaras subterráneas. Bajo este valle hay más de 60 tumbas escondidas, talladas profundamente en la roca. La mayoría tienen un diseño similar. Sus túneles serpenteantes descienden hacia el inframundo, creando una madriguera de conejo de cientos de cámaras llenas de jeroglíficos y pinturas de la otra vida. Escondida cerca del centro, se encuentra la tumba del faraón más famoso de todos, el rey Tutankamón. Esta misteriosa cámara es diferente a cualquier otra tumba real del valle y un puzzle que los arqueólogos aún no han logrado descifrar. La tumba de Tutankamón se encuentra en el corazón del valle, rodeada de otras de grandes faraones que vivieron antes y después de él. Hoy, Tutankamón es el más famoso de todos, pero durante su vida, los historiadores creen que fue bastante insignificante. Era un niño de 9, 10, 11 años. Un faraón poco conocido, relativamente menor. Sin embargo, la tumba de Tutankamón transformó su destino. Este joven rey niño se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la egiptología. Kent Weeks lleva 40 años estudiando el Valle de los Reyes. Kent y su equipo de arqueólogos trabaja para resolver un misterio crucial. ¿Cómo la tumba de Tutankamón transformó al rey niño, un faraón menor, en uno de los hombres más célebres de la historia? Kent cree que la primera pista radica en la decoración de las tumbas del valle. Intenta comprender por qué las imágenes de su tumba son tan diferentes de las que pertenecen a faraones más poderosos. Las tumbas reales del Valle de los Reyes siguen prácticamente las mismas reglas y contienen las mismas escenas, pero la de Tutankamón es diferente. Kent se dirige a una tumba diferente perteneciente al gran rey Seti II para investigar cómo se decoraban tradicionalmente las tumbas reales. Muy bien, vamos al otro lado. En su interior, analiza cada centímetro cuadrado de las tallas que adornan las paredes. Muchas de estas obras representan escenas del importante texto religioso El Libro de los Muertos.
Su objetivo principal era asegurar el paso seguro del faraón de esta vida a la siguiente. Esa era la mayor preocupación de los egipcios cuando un faraón moría. ¿Cómo asegurar que tenga un viaje seguro a la otra vida? Todos los textos, todas las escenas de estas tumbas están diseñadas para servir a esas funciones tan simples. Según las antiguas creencias egipcias, el viaje a la otra vida después de la muerte comienza con la puesta de sol. En ese momento, el faraón toma la ruta del sol para descender al inframundo. Armado con los hechizos de las paredes de la tumba, se enfrenta a muchos retos, incluyendo un lago de fuego y una serpiente gigante. La mayoría de los egipcios se enfrentaban entonces a la prueba más rigurosa: pesar su corazón contra la pluma de la verdad. Pero se creía que el faraón estaba exento. Cuando llegaba al final, un desfile de dioses le daba la bienvenida a la otra vida. Se transformaba en el dios Sol y volvía a alzarse. Con los hechizos y las oraciones de las paredes de la tumba haciendo de guía para el faraón, los antiguos tallistas no podían cometer un solo error. Cuando observo estas tallas en relieve, incluso en algo tan sencillo como las columnas de textos jeroglíficos, me llama la atención el cuidado, la atención al detalle. Las aves están perfectamente representadas. De hecho, se pueden identificar las especies. Los detalles son importantes porque estos textos son importantes. La mayoría de las tumbas reales están ampliamente decoradas con una increíble atención al detalle. Pero sorprendentemente, la de Tutankamón, la tumba más famosa del valle, es relativamente sencilla. La tumba consta únicamente de 4 pequeñas cámaras, cada una de 4,2 metros de ancho. En su corazón hay un sepulcro escasamente decorado, pintado de forma modesta y sin tallas. Ocultos en las paredes, misteriosos nichos contuvieron estatuas sagradas en algún momento. Ushetbi, que tenían como objetivo servir al difunto en la otra vida, y el dios chacal de los muertos, Anubis. La cámara funeraria de Tutankamón está llena de decoración mágica, pero el resto de la tumba está desnuda. Esta sencilla tumba es diferente a cualquier otra tumba real del valle. Todos estos detalles hacen que sea diferente a cualquier otra en el Valle de los Reyes, y no sabemos bien por qué. Ahora, Kent tiene la oportunidad única de estudiar los textos religiosos dentro de la cámara funeraria de Tutankamón. Busca pistas que pueda explicar por qué no es tan elaborada como la de otros faraones. Kent trabaja con su equipo conservando cuidadosamente la delicada decoración. Lori Wong ha encontrado misteriosas anomalías en la pintura de estas antiguas paredes. Si observamos la base de la pared, se puede ver que hay gotas de pintura y encontramos marcas similares por toda la tumba. Esto sugiere que la aplicación de los materiales de pintura se hizo demasiado rápido. También hay algo realmente inusual en esta pequeña cámara funeraria, y es que esta pared tiene una técnica de pintura diferente. Es inusual porque cabría esperar que, en una cámara tan pequeña, se aplicase la misma técnica en todas las paredes. Kent también quiere averiguar más sobre las misteriosas manchas marrones que cubren las paredes. Parte de nuestro proyecto consiste en investigar estas manchas marrones. Es algo que no se ha encontrado en ninguna otra tumba de Egipto, por lo que es bastante peculiar y tiene un origen microbiológico. Lori cree que las manchas son de un hongo que creció poco después de que los constructores sellaran la tumba. Tras el enterramiento, introdujeron todos los objetos del faraón, pero también mucho material orgánico, vino, comida, y eso proporcionó al hongo los nutrientes necesarios para alimentarse y crecer. El equipo de Lori no puede eliminar las manchas, ya que el hongo afectó hasta las capas más profundas de pintura. Si destruyeran las manchas, destruirían la obra de arte. En lugar de ello, deben asegurarse de que los miles de turistas que visitan la tumba cada año no empeoren el problema. Esta tumba está abierta al público y los visitantes acuden a visitar estas espectaculares pinturas.
Hemos controlado los niveles de humedad y temperatura, llegando a la conclusión de que, debido al reducido y cerrado espacio y a la elevada temperatura de Egipto, el nivel de humedad sube cuando entran debido a su calor corporal. Así que, para asegurar la conservación de estas pinturas, debemos conseguir que las condiciones ambientales de la tumba sean lo más estables posible. Ken también ha encontrado algo extraño en las imágenes de la cámara. En otras tumbas, los largos pasillos se llenaban de columnas y columnas con inscripciones de textos religiosos, mientras que aquí solo vemos algunos pasajes abreviados. Kent ha descubierto una ilustración del viaje del faraón a través del inframundo, pero ha sido increíblemente simplificado. Aquí tenemos 12 babuinos metidos en rectángulos que representan cada una de las 12 horas de la noche que debe pasar el difunto faraón para lograr la inmortalidad. Las escenas clave están ahí, pero la obra de arte dista de ser tan elaborada como las tallas que se encuentran en la tumba de Seti. La ausencia de detalles en los textos religiosos es completamente inusual. Kent cree que las marcas de goteos y la exigua decoración religiosa solo pueden significar una cosa. Esta gente trabajó bajo la presión restrictiva del tiempo. Eso explicaría las gotas de pintura, la ausencia de detalles en los textos religiosos de la pared, la representación tan abreviada del libro de los muertos. El tiempo apremiaba por algún motivo. Ya fuera político o religioso, querían hacerlo rápidamente. Pero, ¿por qué trabajaron los pintores con tanta prisa? Para encontrar respuestas, los egiptólogos creen que una pista reside en el tamaño anormal de la tumba de Tutankamón. Las cámaras de gran tamaño y los largos túneles serpenteantes son el sello de casi todas las tumbas del valle. Pero la de Tutankamón es la más pequeña de todas. ¿Por qué? La tumba del rey Tutankamón. Una máquina mágica diseñada para transportar al faraón al más allá. Pero es un enano en un valle lleno de gigantes. La mayoría de los faraones de Egipto tenían tumbas colosales que igualaban su poder y riqueza. Un ejemplo es la gran tumba de Seti I. Una obra maestra de la época. Sus cámaras son increíblemente precisas, con pasillos perfectamente alineados y columnas talladas en relieve. Oculto bajo la cámara sepulcral del rey Seti, un pasillo desciende más de 90 metros hasta el lecho de roca. Tiene la misma profundidad que la altura de la Gran Pirámide. Con 17 cámaras inmaculadamente decoradas, este vasto enterramiento es 6 veces más grande que la tumba de Tutankamón. ¿Por qué entonces la tumba de Tutankamón es tan pequeña cuando las cámaras de Seti son tan grandes? ¿Es posible que los trabajadores no tuvieran tiempo suficiente para construir algo más grande? La egiptóloga Catherine Roerick cree que la corta vida de Tutankamón podría ser la clave. Tenía unos 18 años cuando murió y sospecho que nadie esperaba que muriera de adolescente. Catherine y un equipo de albañiles han viajado al desierto para tallar una tumba en los acantilados. Quieren descubrir si la muerte repentina de Tutankamón y la falta de tiempo fueron los motivos para no construir una tumba más grande. Mientras el equipo toma medidas, Catherine se pregunta si estos constructores modernos estarán a la altura de sus antiguos colegas egipcios. Eran especialistas en la construcción de tumbas. Había obreros especializados en tallarlas, obreros especializados en hacer los dibujos de las paredes y otros especializados en colorear los dibujos de las paredes. El equipo usa una sencilla plomada y una escuadra para alinear la entrada de la tumba, exactamente lo mismo que empleaban los antiguos egipcios.
En la época de Tutankamón ya llevaban más de 250 años construyendo estas tumbas y lograban una precisión increíble en las paredes. Son muy rectas. Las esquinas tienen ángulos de 90 grados exactos. Y lo más asombroso es que lo hacían con herramientas increíblemente simples. Supuestamente, comenzaban a construir las tumbas reales cuando el faraón ascendía al trono. Creemos que Tutankamón llegó al poder cuando tenía unos 9 años y sabemos que gobernó durante 9 años. Para probar su teoría, el equipo quiere tallar una tumba en la roca. Investigarán hasta qué punto pueden progresar el trabajo en un día y revelar cómo de grande podría ser una tumba después de 9 años de excavación continua. El equipo alinea la entrada y a continuación comienzan a tallar. El trabajo es duro y lento. Los antiguos egipcios no podrían haber sido mucho más rápidos. Seguramente empezaban con grandes martillos de piedra y en la época de Tutankamón contaban con cinceles de bronce. Catherine evalúa el progreso después de un cambio de turno. Los obreros han estado trabajando durante unas 3 horas y han progresado bastante. Aquí era donde se encontraba la esquina aproximadamente. Se ve la marca roja y han excavado unos 20 centímetros. Catherine cree que a este ritmo los constructores del rey Tutankamón habrían tenido tiempo más que suficiente para construir una tumba más grande. Es probable que los egipcios trabajasen en la tumba a diario porque sus turnos eran de 10 días y luego otra cuadrilla los relevaba. No tenían fines de semana libres ni nada de eso. Si los antiguos albañiles hubieran trabajado a este ritmo, habrían hecho grandes progresos en un año. El progreso de este día proyectado en el tiempo habría resuelto en una tumba mucho más grande que la que tiene Tutankamón en algunos años. Tutankamón reinó durante 9 años, por lo que de haber comenzado la tumba cuando era joven, cuando estaba en el trono, podría haber tenido el mismo tamaño que cualquiera de sus predecesores. Tendría una tumba más espectacular que la que tiene. Si el tiempo de construcción no es la respuesta, ¿por qué la tumba de Tutankamón es tan pequeña? Es posible que no hubieran comenzado su tumba porque solo tenía 9 o 10 años cuando llegó al trono. ¿Para qué empezar tan pronto cuando tenían tanto tiempo? Cuando el rey niño murió inesperadamente, es probable que los trabajadores se apresuraran a crear una cámara funeraria improvisada. Una de las teorías es que cuando Tutankamón murió, su tumba solo era un pasillo. Y entonces comenzó la carrera contrarreloj para terminarla. El pasillo se amplió apresuradamente hasta poco más de 4 metros de ancho, el mínimo necesario para albergar su sarcófago. A continuación, los artistas comenzaron a pintar las instrucciones para la resurrección. Uno dibujaba los contornos en rojo, otro los corregía en negro y otro los coloreaba. Los trabajadores bajaron el sarcófago de Tutankamón hasta su posición y luego sellaron la tumba para siempre. Tenían un plazo que cumplir y no podían retrasarse. Probablemente tendrían entre 70 y 80 días desde el momento en que murió hasta que terminó su momificación y debían terminar los trabajos rápidamente para enterrarlo a tiempo. ¿Fue la minúscula tumba de Tutankamón un trabajo apresurado? Es posible. Pero algunos arqueólogos creen que hay otra explicación. ¿Podría ser que la tumba de Tutankamón fuera construida para otra persona? El Valle de los Reyes. Este paisaje rocoso fue el lugar de entierro de los faraones egipcios durante más de 500 años. Pero la entrada a este gran cementerio no solo estaba reservada a los reyes.
Personas que no eran de la realeza, sacerdotes, incluso animales domésticos fueron enterrados aquí, en tumbas más pequeñas y simples. ¿Es posible que Tutankamón fuese enterrado en una de estas tumbas privadas? Y si es así, ¿por qué? Ahora, el arqueólogo Donald Ryan está excavando en el Valle de los Reyes para encontrar respuestas. Cree que la tumba de Tutankamón se parece sospechosamente a las tumbas privadas que ha descubierto recientemente. Hasta ahora, estas tumbas han revelado algunos sorprendentes secretos. Es una tumba que consta únicamente de un pozo, acceso y una cámara. Encontramos restos humanos de 13 personas diferentes. En otra encontramos momias de animales, incluido un perro, monos, babuinos. Cada una de ellas es diferente y todas muy interesantes. Pero Don cree que hay similitudes sorprendentes entre la tumba de Tutankamón y estas tumbas privadas más sencillas. Estas tumbas tienen diferentes distribuciones. La más simple consiste en un pozo que conduce a una cámara individual. Hay otras un poco más elaboradas, con habitaciones a los lados y escaleras. Algunas de las más grandes tienen incluso un pilar en el centro. Pero la tumba de Tutankamón tiene una diferencia abismal: su enorme sarcófago. Dentro de la tumba se encuentra el singular sarcófago de cuarcita de Tutankamón. En su interior, un ataúd de más de 2 metros, chapado en oro que pesa más de 1 tonelada. Dentro de este, encontramos un segundo ataúd de oro macizo, decorado con gemas. Finalmente, en su núcleo, la momia del rey niño, que lleva una máscara funeraria, también de oro, para que le otorgue el reconocimiento que merece en la otra vida. Esta tumba real protegió el cuerpo del faraón durante milenios. Don explora el interior de una tumba privada no decorada. Nunca ha encontrado un sarcófago de piedra en ninguna de estas tumbas. Las tumbas de los gobernantes tienen un gran sarcófago. Pero estas tumbas más pequeñas solo tienen cabida para ataúdes normales, no grandes cajones de piedra cubiertos por pesadas losas. Don está convencido de que una pequeña tumba privada como esta fue adaptada para albergar el sarcófago de Tutankamón. Probablemente la tumba no estaba destinada a él. Dentro de la tumba de Tutankamón, los arqueólogos hallan otra pista. Están convencidos de que este trozo de roca cortado de una de las paredes es una clara evidencia de una serie de errores cometidos al intentar llevar a cabo un entierro real en una tumba tan pequeña. Era necesario bajar los grandes paneles dorados a la tumba para construir un santuario, y los arqueólogos sospechan que eran demasiado grandes, por lo que tuvieron que cortar trozos por la pared para encajarlos. También hay pruebas de que la tapa del sarcófago se agrietó justo por el centro, y los trabajadores tuvieron que rellenar la grieta con yeso y cubrirla con pintura. Cuando el ataúd de madera fue introducido en su interior, al parecer la tapa no cerraba, y los trabajadores tuvieron que cortar la punta de los pies para poder sellar la momia dentro. Y por último, cuando terminaron de encajar los apretados paneles alrededor del cuerpo, solo dejaron unos centímetros para que los trabajadores pudieran salir. Muchas personas creen que se estaba preparando otra tumba para él, pero no estaba lista, no estaba terminada. Y aprovecharon esta para el entierro inesperado de Tutankamón. Si la tumba de Tutankamón no fue construida para él, ¿para quién fue construida? Se ajusta al perfil de un individuo de clase alta, pero que no era gobernante. Tal vez era para una reina, para un príncipe o una princesa. Alguien muy especial que no era el faraón.
Independientemente de su destinatario original, la tumba fue adaptada para Tutankamón. Pero hay algo más que hace de esta una tumba realmente única. Se encontró en unas condiciones casi perfectas. Casi cada una de estas tumbas, con un par de excepciones notables, fue saqueada en la antigüedad. Pero la de Tutankamón se encontró prácticamente intacta. Los antiguos saqueadores desvalijaron la mayor parte de estas tumbas, mucho antes de que fueran descubiertas por los arqueólogos. ¿Cómo es posible que la tumba de Tutankamón eludiera a los ladrones durante más de 3000 años? La tumba de Tutankamón. Un pequeño enterramiento provisional construido para un noble, no un rey. Permaneció oculta durante milenios. La tumba protegió el cuerpo de Tutankamón durante más de 3000 años. Incluso logró defender sus tesoros de la mayor amenaza del Valle de los Reyes: los ladrones de tumbas. Los antiguos egipcios eran víctimas de robo y saqueo por todo el país. El arqueólogo Ehsan Shihab entiende la amenaza que suponían los ladrones mejor que nadie. Tenemos muy pocos ejemplos de tumbas del antiguo Egipto halladas intactas. Ehsan ha explorado muchas tumbas de la región, pero las momias que recupera siempre están gravemente dañadas y sus tesoros saqueados. Los antiguos egipcios creían que volverían a tener vida en la otra vida. Por esta razón hacían todo lo posible para ocultar sus tumbas y enterrar sus tesoros. Los egipcios hicieron grandes esfuerzos para proteger las tumbas de sus gobernantes. La tumba de Tutankamón no era diferente. Una falsa pared obstruía la cámara funeraria y una entrada cubierta de yeso sellaba la entrada de la tumba. Frente a ella, 40 toneladas de escombros llenaban el pasillo desde el suelo hasta el techo, creando una barricada de 7,5 metros. Una tercera puerta bloqueaba la entrada cerrada, marcada con el sello del faraón. Estas 3 medidas de protección fueron enterradas bajo cascajos para camuflar la tumba en el árido paisaje del valle. ¿Fueron estas defensas la razón de que Tutankamón permaneciese intacto? Ehsan no está tan seguro. Hoy está investigando otras tumbas de la época en el cercano Valle de los Nobles. La mayoría de estas tumbas tenían defensas similares a la de Tutankamón, pero todas sufrieron múltiples invasiones. No encontramos nada que perteneciera al dueño de esta tumba porque todo ha sido sustraído por los ladrones. Ehsan quiere investigar por qué las medidas de seguridad no pudieron proteger esta tumba. Conoce las formas de acceso más comunes entre los ladrones. Los guardias de la necrópolis vigilaban el valle. Pero al abrigo de la noche las tumbas eran vulnerables. A menudo los ladrones sobornaban a los guardias para que les dijeran dónde encontrar las entradas. A continuación excavaban un túnel a través de los escombros y rompían las puertas de yeso para entrar en la tumba. Las tumbas posteriores contaban con pozos de hasta 15 metros de profundidad. Pero los ladrones rompían las paredes falsas y trepaban por cuerdas. Robaban todos los tesoros que podían cargar y luego prendían fuego a la tumba para extraer el valioso pan de oro. Pero en la tumba que Ehsan está explorando, las cosas se hicieron de un modo diferente. Aquí la entrada principal permanecía sellada, pero los ladrones lograron robar todos los tesoros escondidos en su interior. Ehsan busca pistas sobre cómo pudieron entrar. Durante la excavación descubrimos un truncamiento. Cortaron el suelo para entrar en la tumba y robar el tesoro. Aunque no lograron encontrar la entrada, los ladrones sabían que podían excavar un túnel y llegar a la cámara para hacerse ricos.
En el interior, Esam encuentra otra pista. Creemos que esta pared la rompió el primer ladrón que entró en la tumba para llevarse los tesoros del interior. Una vez localizada la tumba, los ladrones rompieron las paredes para encontrar el tesoro escondido. Aquí. Creemos que esto es consecuencia del robo. Cuando el ladrón entró en la tumba, intentó abrir un agujero en su búsqueda del tesoro. Parece que los ladrones de tumbas eran tan codiciosos y estaban tan desesperados por entrar que ninguna defensa podía retenerlos. Incluso era común que los atacantes destruyeran a las momias con la esperanza de encontrar joyas valiosas. Hemos encontrado muchos restos humanos, pero estaban hechos pedazos. Muchos cráneos sueltos y también muchas otras partes diferentes del cuerpo. Extremidades y cráneos fracturados y otros daños demuestran hasta dónde llegaban los saqueadores en su búsqueda del tesoro. Estas roturas eran el resultado del saqueo de las tumbas, la destrucción de las tumbas y el robo de todos los objetos de valor. A pesar del esfuerzo de los antiguos egipcios para proteger sus tumbas, los ladrones siempre encontraban el modo de entrar. Entonces, ¿cómo logró Tutankamón evitarlo con defensas idénticas a las demás? Si las puertas selladas y la entrada oculta de la tumba de Tutankamón no fueron lo que mantuvo a los ladrones alejados, ¿qué fue? Nuevos descubrimientos sugieren que una terrorífica fuerza de la naturaleza pudo proporcionar la mayor defensa de todas. Las tumbas de los antiguos faraones contenían grandes fortunas en oro. Pero estas riquezas no permanecían demasiado allí. Los ladrones de tumbas accedieron a casi todas las cámaras funerarias del valle, desvalijándolas, con una notable excepción. Hay 62 tumbas en la zona este del Valle de los Reyes. La de Tutankamón es sin duda la más famosa del grupo. Fue una de las pocas, no solo del valle, sino también de todo Egipto, hallada intacta. El egiptólogo Ken Weeks busca pistas sobre por qué la tumba de Tutankamón permaneció intacta. Y ha descubierto algo interesante en las fotografías tomadas durante el descubrimiento de la tumba por parte del arqueólogo Howard Carter. Carter llevaba muchos años trabajando en el Valle de los Reyes antes de obsesionarse con la posibilidad de encontrar una tumba perteneciente a Tutankamón. Hasta entonces alguien desconocido, incluso para los egiptólogos. Cuando los hombres de Carter desenterraron la tumba, la encontraron llena de tesoros terrenales y artículos que el rey necesitaría en la otra vida. 6 carros desmontados, su trono infantil y provisiones de comida y vino. 2 estatuas del rey niño protegían la cámara funeraria. Al otro lado de la falsa pared, un gran santuario recubierto con paneles de oro que ocupaba prácticamente toda la estancia. Ocultos entre el tesoro, los órganos internos del rey yacían momificados en el santuario. Este alijo de objetos funerarios permaneció intacto durante más de 3000 años. Una de las pocas tumbas supervivientes del valle. Kent cree que las fotos de la excavación de Carter contienen una pista de cómo el tesoro de Tutankamón se mantuvo seguro. Esta es una fotografía de los trabajadores de Carter. Justo aquí descubrieron la tumba de Tutankamón. En esta zona nadie esperaba encontrar nada, ya que la abundancia de material ocultó la entrada al que resultó ser el descubrimiento más emocionante del Valle de los Reyes. Mirad el tamaño de estas rocas. Son como balones de baloncesto. Algunas de ellas deben pesar 50 o 60 kilos. Ken cree que estas rocas no fueron colocadas ahí por los egipcios. Ahora busca pruebas de un suceso natural que pudo haber enterrado la tumba de Tutankamón a mucha más profundidad que la de sus vecinos. Kent cree que la pista se encuentra en la pintura de este imponente acantilado.
Se han encontrado unas 2000 pinturas en las laderas del Valle de los Reyes que registran todo tipo de acontecimientos y nos aportan algo de información sobre cómo era la vida en la antigüedad. Kent recorre el acantilado en busca de la débil inscripción. Dios mío, qué difícil. Sí, esta es. Puede no parecer nada, pero es una inscripción antigua. Se trata del registro de un escriba que trajo aquí a 3 de sus hijos para ver las consecuencias de un aluvión. Kent cree que una gran inundación pudo arrastrar toneladas de rocas a lo largo del valle. Presumiblemente las aguas rebasaron este acantilado, arrastrando toneladas de escombros, arena, grava, bloques de piedra caliza, algunos de los cuales pesaban más de 100 kilos, y una gran cantidad de agua. Un inusual acontecimiento que lo llevó a traer a sus hijos para que lo vieran. Kent cree que una tormenta del desierto pudo provocar el aluvión que inundó el valle y cubrió la tumba de Tutankamón. La riada depositó capas de rocas y sedimentos sobre la entrada cerrada. Cuando el cálido sol egipcio coció el barro, hizo las veces de hormigón sellando la tumba subterránea. Años más tarde, los constructores de tumbas descubrieron involuntariamente el área con cascajos y construyeron cabañas encima. Y a lo largo de más de 3000 años se fue acumulando la tierra sobre la tumba de Tutankamón, convirtiéndola en la más segura de la historia de Egipto. Kent siente curiosidad por descubrir qué efectos pudo tener el aluvión en el valle. Tratamos de averiguar los patrones de la inundación que tuvo lugar en los tiempos de faraones. Hasta dónde llegó el nivel de agua, sobre todo en la zona de la tumba de Tutankamón, donde acabó cerrando y ocultando la entrada. Ha cartografiado el valle para averiguar hacia dónde fluiría el agua. Justo en el corazón del valle se encuentra la KV62, la tumba de Tutankamón. Está situado en una posición muy céntrica. Si llovía en cualquier parte del valle, el agua bajaría por aquí a una velocidad considerable, arrastrando una gran cantidad de desechos hasta la entrada de la tumba. Enterrada debajo de todo ese material, la tumba de Tutankamón habría sido casi imposible de encontrar. Cuando Howard Carter excavó en la zona, vio las cabañas de los trabajadores y restos de la inundación debajo de ellas. Inicialmente pensó que probablemente no habría nada debajo, pero persistió y excavó en la aldea de los trabajadores, a través de los escombros de la inundación, hasta que finalmente descubrió la tumba que siempre buscó. El tesoro de Tutankamón fue protegido por una inundación. Pero ese golpe de suerte sigue sin dar respuesta a todas las preguntas. Si los egipcios sabían que había una fortuna escondida en el valle inundado, ¿por qué los antiguos ladrones no lo buscaron, tal como lo hizo Carter en los años 20? Hoy Ken Weeks recorre el Nilo para encontrar pistas de otra posibilidad. Tal vez nadie conocía la existencia de la tumba. Está convencido de que el nombre Tutankamón podría haber sido borrado deliberadamente de los antiguos registros. Nadie había buscado nunca la tumba de esta persona. Es probable que su nombre ni siquiera se registrara en la lista de faraones de los primeros excavadores. Basándonos en la mayoría de los criterios, Tutankamón fue un faraón sin importancia, casi desconocido. Kent pretende investigar unas inscripciones en el vasto complejo de templos de Luxor. El antiguo Luxor fue el centro religioso y político del imperio egipcio durante cientos de años. El arte de sus paredes representa a los gobernantes más grandes de Egipto. El nombre de Tutankamón debería estar por todas partes, pero no es así. Y Kent cree que el padre de Tutankamón, Akenatón, es el culpable.
Los principales cambios de Akenatón fueron el cierre de los templos dedicados a todas las deidades egipcias. Los templos desempeñaban un papel muy activo en la economía de Egipto y al cerrarlos estaba destruyendo la base de la estructura económica egipcia. Y eso afectó a casi todos los aspectos de la sociedad egipcia y presumiblemente dejó a mucha gente sin trabajo. Fue una época traumática. Kent cree que Akenatón fue tan impopular que su hijo, Tutankamón, sufrió el mismo destino que su padre y su nombre fue borrado del templo. Kent encuentra evidencias de ello en una talla de un joven faraón. Ese es el comienzo de la procesión. En la parte superior está la representación del rey. Kent cree que esta figura solo puede pertenecer al rey Tutankamón, pero sorprendentemente, los jeroglíficos que aparecen junto a la imagen revelan un nombre diferente. Aquí tenemos su nombre, Tutankamón, que ha sido borrado y reemplazado por el de su sucesor. Así que pone Horemheb. La talla de la derecha parece ser más profunda que las que la rodean. Kent ve esto como una prueba evidente de que el nombre original fue borrado para poner el de Horemheb en su lugar. Una de las primeras cosas que hizo Horemheb cuando tomó el trono del joven Tutankamón fue intentar borrar del registro cualquier evidencia de este periodo herético. Akenatón y Tutankamón eran tan odiados que Horemheb trató de eliminar todo rastro de ellos. Los gobernantes posteriores a esta época, incluido Ramsés II, borraban los nombres de Akenatón y Tutankamón donde quiera que los encontraban. Tutankamón fue borrado de los libros de historia. Así que hasta que llegó Howard Carter, nadie pensó en buscar la tumba del faraón olvidado. Es irónico que este joven rey, sin apenas autoridad y cuya única distracción fue jugar con sus juguetes, acabara siendo uno de los símbolos más poderosos del antiguo Egipto. Debido a que su tumba sobrevivió intacta, Tutankamón ha pasado de ser un faraón menor al más famoso de todos. En las inscripciones de las tumbas del viejo reino se encuentran a menudo textos que dicen: «Oh viajero, si pasas por esta tumba y pronuncias mi nombre, te recompensaré con riquezas». ¿Por qué? Porque la vida eterna del individuo se aseguraba repitiendo su nombre. ¿Y qué nombre de todos los faraones de Egipto se repite cada día más a menudo por millones de personas en todo el mundo que el de Tutankamón? Tutankamón. Tutankamón. Él, por encima de todos los demás faraones, tiene garantizada la vida eterna. Cuando el rey niño murió, su momia fue enterrada en una tumba que nunca estuvo destinada a un faraón. Este trabajo apresurado, una inundación repentina y un acto final de traición sacaron a un rey menor de la oscuridad para convertirlo en una leyenda moderna. Durante 3000 años, su momia permaneció dentro de su ataúd de oro, rodeada de grandes tesoros. Solo él ha superado a sus mayores rivales, logrando el objetivo de todos los faraones: la inmortalidad.